veces no se le enseña un rostro del verdadero rostro de Dios, que es el rostro de un padre amoroso. En alguna ocasión, en la catequesis le dijeron a un niño, la catequista le dijo a los niños, es que Dios es nuestro Padre, imagínense así como su padre, su papá en su casa. Y entonces el niño dijo, no, yo no quiero conocer entonces a Dios. ¿Por qué no lo quieres conocer? Pues porque es que si Dios es como mi papá, me pega, me regaña, me grita, dice, no, pues no quiero entonces conocer a Dios. Pero cuando cambiamos el pensamiento y mostramos en lugar de un rostro que castiga, que regaña, mostramos un rostro de un Padre amoroso, entonces también las cosas cambian. Porque entonces vamos a propiciar el conocimiento de ese rostro. Es como cuando tú te acercas a una persona y le ayudas, y la otra persona dice, ¿por qué actúas así? ¿Por qué haces eso? Y cuando descubre que la razón de nuestro actuar es Dios, entonces dice, quiero conocer a Dios. Quiero conocer ese Dios que te mueve a ti a hacer estas cosas. Quiero conocer ese rostro que te mueve a ser humano, a ser amable, a ser compasivo, a ser cercano. Quiero conocer ese rostro de Dios. Cuando alguien llega a la parroquia y de repente se encuentra con el padre que está enojado, dice, ya no voy a la iglesia, ya no quiero ir a la iglesia. Y se queda con esa imagen. O sea, no dice, no, o sea, como decimos, no miramos toda la parte buena del conocer a Dios, sino a veces miramos, nos quedamos con el poco testimonio de una persona o el mal testimonio de una persona. Y a veces pues, una cosa nos hace quitar todo lo bueno y todo lo hermoso que hay. Y pues a veces necesitamos como ir cambiando de chip para que de verdad podamos encontrarnos con Jesús. Y dice, imagínense, toda la historia fue preparada, en toda la historia se fue preparando, poco a poco Dios se fue revelando hasta que nos envía a su propio Hijo para que nosotros podamos conocer al Padre. Y de repente nosotros echamos abajo toda una historia que es historia de salvación porque simplemente no queremos conocer a Jesús. Si alguien nos muestra un rostro distinto, ese no es el Dios verdadero, porque el verdadero rostro de Dios es como un Padre amoroso. Si alguien les dice es que Dios castiga, no, es que Dios es malo, no. Y es que a veces no se dice así, pero con las mismas actitudes, con las mismas acciones que a veces tomamos, a veces creemos que así es Dios. Nada más les voy a poner un ejemplo.
¿Han escuchado la frase que dice, Dios aprieta pero no ahorca? Y a lo mejor hasta alguno de ustedes lo ha dicho, ¿no? O lo hemos dicho en alguna ocasión. Es que Dios aprieta pero no ahorca. ¿Ustedes creen que Dios aprieta? Pues no. ¿Ustedes creen que Dios ahorca? Pues no. O aquella frase, es que Dios da a sus amigos las pruebas más grandes, ¿no? Entonces pensamos eso. Y entonces cambiamos el rostro de Dios, que es de amor, por un Dios que es duro, que es así como si estuviera jugando con nosotros. A ver, ahora te voy a probar a ver qué tal. No, Dios no es así. Sin embargo, cuando nos llega la prueba, Dios no nos abandona. Dios no nos ahorca ni aprieta, pero cuando algo nos aprieta o sentimos que algo nos ahoga, Dios no nos deja. En esta larga historia de la revelación, el vehículo privilegiado con el que Dios se dirige al pueblo y a los individuos sigue siendo el de la palabra. Esta indica siempre la modalidad de la revelación que permite conocer progresivamente la voluntad de Dios y su plan con el que desea salir al encuentro de la humanidad. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes ya leyeron la Biblia completa? ¿Quiénes ya leyeron los Evangelios? ¿Quiénes ya leyeron las cartas católicas? ¿Quiénes ya leyeron? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya lo hice, ya lo leí, ya lo sé. Nosotros tenemos una novela y podemos decir, ya leí la novela. Ya sé de qué trata, ¿no? ¿Podemos leer la novela igual que la palabra? ¿Podemos decir, ya leí la palabra? Ah, ya la leí, ya la conozco. ¿Y podemos dejar eso? No, porque dice, nosotros vamos conociendo poco a poco a Dios y cada vez más, porque Dios mismo se va revelando. Por eso habla de un conocimiento progresivo de la voluntad de Dios y de su plan. Conocimiento progresivo de la voluntad de Dios y de su plan. Habla acerca del término dabar. Dabar es el término que se utiliza en el Antiguo Testamento para decir palabra. Pero como dice aquí, en la simplicidad del término, manifiesta los pensamientos, las intenciones, las ideas, el ser y la personalidad de quien habla. ¿Cómo? Este término es sencillo, dabar, pero es una palabra que manifiesta todo esto. Y no solamente es lo que dice, sino el ser y la personalidad de quien habla. O sea que si nosotros escuchamos a Dios, la palabra de Dios, nosotros mismos vamos a conocer el ser de quien nos habla, es decir, el ser de Dios.
Bueno. Nada más aquí mencionar pues todo lo que encierra el término palabra, el término dabar, que se utiliza en el Primer Testamento. Luego dice, hay sin embargo algunos aspectos particulares. Cuando Dios pronuncia su palabra, ésta posee el poder de crear y manifiesta una eficacia única. Entonces ya dijimos que expresa la palabra pensamientos, sentimientos, ideas, el ser. Pero aquí dice otra cosa más, que cuando Dios pronuncia su palabra, la palabra posee el poder de crear y manifiesta una eficacia única. ¿Qué quiere decir? Lo escuchamos en el Evangelio. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y luego va a decir, y todo vino a la existencia por Él. Entonces, ¿quién es la palabra? La palabra es Cristo, que cuando el Padre crea, ya está ahí Cristo, la palabra. ¿Han escuchado ustedes las procedencias? ¿Qué decimos? ¿El Hijo de dónde proviene? Del Padre. ¿Y el Espíritu Santo de dónde proviene? Del amor del Padre y del Hijo. Entonces esas son las dos procedencias. El Hijo que procede del Padre y el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Son dos procedencias, pero son procedencias eternas. Quiere decir que el Hijo procede del Padre eternamente y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo eternamente. Por eso, cuando el Padre crea, pues ya está el Hijo. El Cristo mismo, cuando Dios pronuncia su palabra, esta dice posee el poder de crear y manifiesta una eficacia única. Por esa palabra todo vino a la existencia. Y ahí lo dice Génesis 1:3. Las primeras expresiones que se encuentran en las páginas iniciales de la Biblia lo dicen con claridad. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Esa es la palabra. Es la fuerza de la palabra. Hágase la luz, y la luz se hizo. Y enseguida toda la creación es interpretada como el fruto de la palabra que Dios pronuncia. Del mismo modo, su palabra tiene una intensidad tal que la hace definitiva y fecunda. O sea, de esa palabra, Dios mismo tiene una intensidad que hace definitiva y fecunda la creación. Seguimos, nada más son frases que yo creí nos podían ayudar para conocer un poquito este documento. Este documento que nos habla de la divina revelación. Dice en la carta a los Hebreos, la Dei Verbum enfatiza, dice, retomando el inicio de la carta a los Hebreos, Dei Verbum enfatiza que Dios habló.
Busquen por favor la carta a los Hebreos al inicio, que nos va a decir un poquito de lo que hemos estado hablando de la historia, cómo Dios se fue revelando a través de la historia y al final envía a su Hijo, que es palabra eterna del Padre. Retomando el inicio de la carta a los Hebreos, Dei Verbum enfatiza que Dios habló. El tiempo del verbo el tiempo del verbo imperfecto no es en absoluto aleatorio. En el griego bíblico, cuando se usa, se indica que la acción está en el pasado, pero los efectos siguen presentes hasta hoy. Más bien, es una acción que permanece. No es una acción que quedó cerrado en el pasado, sino es una acción que permanece. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esto? Dice, Dei Verbum, en el griego bíblico cuando se usa, se indica que la acción está en el pasado. Fíjense, la acción está en el pasado, pero los efectos siguen presentes hasta hoy. ¿Les suena familiar? En el pasado, con efectos presentes hasta el día de hoy. La Eucaristía, ya ven que sí. ¿Por qué? Porque, se instituye la Eucaristía y no es que, nosotros recordamos lo que en aquel momento pasó. ¿Sí hacemos eso? No, actualizamos cuando celebramos la Eucaristía. Dios actualiza el misterio pascual. Se hace presente cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía. Cristo mismo padece, muere y resucita. Cada vez que celebramos la Eucaristía, se actualiza el misterio pascual. Por eso decimos, indica que la acción está en el pasado con efectos que siguen presentes hasta el día de hoy. Se actualiza. Entonces, es una acción que permanece. Dios mismo sigue hablando, Dios sigue actuando hoy. No es que está en el pasado y que ya no tiene nada que ver con la realidad presente. A mí me gustó mucho esta parte, porque así es la palabra. Número 2, Dios se revela. Entonces, pero el primero fue Dios habla. Segundo, Dios se revela. Cuando hablamos de revelación, de como verbo y como sustantivo, revelar y revelación, dice, se derivan del griego apocalipto y apocalipsis. Dice y expresan un importante valor que no siempre se enfatiza. En su significado más inmediato, revelar significa quitar el velo. Algo que está oculto, se le pone un velo para impedir que se conozca. En el momento en el que se quita el velo, el objeto se presenta como algo que se puede conocer y puede ser analizado por la razón. Y cuando quitamos algo, lo conocemos
lo analizamos y podemos ver qué tan importante es eso que nosotros acabamos de descubrir, ¿no? Eso significa revelar. Pero dice el verbo revelar también tiene un segundo significado, que significa volver a velar. Ya lo descubrí, lo vuelvo a tapar. Por eso habla aquí, volver a poner el velo sobre el objeto. La revelación de Dios posee en sí misma los rasgos de este movimiento dialéctico que continuamente revela y cubre, para permitir que la revelación pueda ser siempre libre para expresarse a sí misma y el hombre pueda entrar cada vez más en su profundidad. Y aquí otra vez insistimos, hemos dicho que vamos conociendo a Dios poco a poco y cada vez más, hasta que un día podamos contemplarlo plenamente cara a cara. Por eso, y aquí hablamos de esa profundidad, entrar cada vez más en la profundidad del conocimiento de Dios. Y no es que Dios juegue con nosotros, A ver, ¿onta bebé? Lo tapo, lo destapo, lo tapo, lo destapo. No, lo que Dios quiere es que poco a poco vayamos entrando y de una manera más profunda. Porque nosotros podemos ver el mar y contemplar todo el mar así como está, y lo podemos ver en una foto y decimos, ¡ay, qué chiquito está el mar! Pero cuando nosotros nos adentramos al mar y de repente no vemos la orilla, ¿y ahora para dónde nos vamos? Y nos perdemos en la inmensidad del mar. Bueno, lo que Dios quiere es entonces que poco a poco vayamos conociendo la profundidad del misterio. El misterio revelado, por lo tanto, permite comprender algunos aspectos de lo que Dios quiere dar a conocer. Y dice, los muestra claramente para que la razón pueda analizarlos. Y aquí nos quedamos en esa parte de para que la razón pueda analizarlos. ¿Se acuerdan que llegó un tiempo en el que se decía que no tiene que ver la razón y la fe? No, pues necesitamos la razón para dar razones de nuestra fe. No es una fe ciega, sino que Dios mismo nos va dando los medios, los elementos para que digamos por qué creemos. Creo por esto y por esto. Decir por qué creemos. Sin embargo, esto es de nuevo revelado porque la razón no logra comprender la totalidad y por tanto, mientras es provocada a ir siempre más allá de lo que comprende, está igualmente invitada a abandonarse al misterio porque es demasiado grande. O sea, mientras yo voy comprendiendo, también voy creyendo y me voy abandonando. No es solamente como no lo puedo creer, como no puedo entender, entonces ya no creo. O ya decir, es que ya lo sé todo, ya que me pueden decir, que me pueden enseñar. No. Abandonarnos, dice, al misterio porque es demasiado grande. Y que en nosotros provoque el deseo de ir más allá
de lo que comprendemos. Ya comprendí una cosa. Quiero conocer más, quiero ir más allá. Por eso ustedes nunca se contenten y piensen que ya lo saben todo. ¿Qué tanto podemos saber? Dice inmensidad. Es demasiado grande. Dice entonces, la Dei Verbum presenta así la revelación como iniciativa gratuita de Dios que entra en relación con el hombre. ¿A nosotros qué nos corresponde? Una obediencia de la fe, que es abandonarnos, el abandono total al misterio de Dios que se revela. Obediencia de la fe, abandonarnos ese misterio. Con una expresión tan sencilla como inmediata, la Dei Verbum expresa a este respecto la enseñanza de 2000 años de historia. A Dios le agradó en su bondad y sabiduría revelarse personalmente y manifestar el misterio de su voluntad. ¿Podemos anotar eso? A Dios le agradó en su bondad y sabiduría revelarse personalmente. A Dios le agradó. Ojalá nosotros también podamos aprender de eso, que escuchemos aquella frase de Jesús que dice: vengan y aprendan de mí. Y también aprendamos nosotros a revelarnos. Que no tengamos miedo de darnos a conocer a los demás, de mostrarnos como somos, de mostrar lo que somos. A Dios le agradó, nada más es esa frase, ¿eh? A Dios le agradó en su bondad y sabiduría revelarse personalmente y manifestar el misterio de su voluntad. Dei Verbum número 2. ¿Ya? Seguimos pues. El cambio terminológico de hecho indica la recuperación de la primacía de la Sagrada Escritura y la tradición. Bueno, vamos un poquito para atrás. Dice antes la Dei Verbum en el Concilio Vaticano I tenía el nombre de Dei Filius. Aquí donde está Dei Filius, ¿ya lo vieron? Entonces así es como se llamaba antes en el Concilio Vaticano II, Dei Filius. Dei Filius significa hijo de Dios. Entonces ya aquí se habla más bien pues ya de la divina revelación, de la bondad, la sabiduría, y dice los decretos son sustituidos por el misterio. El cambio terminológico indica la recuperación de la primacía de la Sagrada Escritura y la tradición.
Dios se revela ante todo por su amor, y la revelación permanece como un misterio que espera ser revelado. Dios se revela, ¿por qué? Por amor. Y la revelación es algo que espera ser revelado. Cuando ustedes entran al término misterio, nos encontramos ahí con algo así como que es algo que no se puede conocer. Pero pensamos como si la revelación es algo que no se pudiera conocer, y no es así. El misterio nos ayuda a ir conociendo. Dios mismo revela su misterio, Dios mismo nos lo va dando a conocer. Entonces no es algo que no se pueda conocer, sino es algo que vamos conociendo poco a poco y también cada vez más. Dice el texto, va más allá, indica también el modo en el que Dios se revela. En su gran amor habla a los hombres como amigos y conversa con ellos. ¿Cómo se revela Dios? Como amigo. ¿Y se acuerdan lo que dijo la palabra de Dios? Ustedes son mis amigos. Los llamo siervos, sino amigos. Dice, a ustedes ya no los llamo siervos, los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo cuanto he oído de mi Padre. Y después va a decir, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Aquí recuerdo dos cantitos. Aquel del pescador, ¿se acuerdan? Y en muchos lados dicen, amigo bueno, que así me llamas. No, amigo bueno, que así te llaman. Pero así es, dice la palabra, amigo bueno, que así te llaman. Ojalá le llamáramos así y nos sintiéramos amigos suyos, pero a veces no actuamos como amigos. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Él es el que nos llama amigos. Y entonces el canto no es amigo bueno, que así te llaman, es amigo bueno, que así me llamas. Igual que el otro canto, me acordé ahorita por lo de la actualización del misterio pascual, en el que no decimos, bueno, el canto dice, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. ¿Y qué decimos? ¿Es un recuerdo? No, es un memorial, es decir, una actualización. Por eso ya les digo, no es recordamos, es así celebramos, estamos celebrando. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así celebramos tu cena pascual. Entonces ya se habla de la actualización de la cena pascual, no de un mero recuerdo de la cena pascual. En algún momento también hay que repensar un poquito los cantos, porque no, es que el canto es así, es que así dice, sí, pero pues a ver, ve lo que estás diciendo, ¿no? Como aquel canto que dice, te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, pero así dice, te escondes en el pan. ¿Jesús se esconde en el pan? ¿Jesús juega a las escondidillas? 1, 2, 3 por Jesús que está en el pan. Ya sal de ahí, Jesús, ya te vi. No, Él es el pan, Él se hace alimento, Él se hace comida. Por eso no es te escondes, es te encuentras ahí, estás ahí.
Tú estás ahí en la Eucaristía y tú me alimentas con tu cuerpo y con tu sangre, porque si está escondido entonces se va a salir de ahí y va a seguir siendo pan. El pan va a seguir estando ahí. Entonces Jesús entra y sale, no. O sea, el canto es bonito, pero cuando hay algunas cosas que podrían cambiar todo el sentido o podrían confundir, pues hay que cambiarle. Entonces, en lugar de decir te escondes, te encuentras en el pan. Dice entonces, ¿cuál es el modo en el que Dios se revela? Va a ser pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuál es el modo en el que Dios se revela? ¿Cómo? Amigo. Como amigo, y así nos lo dice en Dei Verbum número 2. En su gran amor habla a los hombres como amigos y conversa con ellos. Dice, como puede verse, la revelación consiste en el hablar de Dios con los hombres como si fueran verdaderos amigos, conocidos desde hace mucho tiempo. ¿Sí se ve, verdad? Pues así hablamos, así se revela a Dios, así se da a conocer como si fuéramos, somos bien amiguitos, somos bien amigochos, ¿o cómo se dice? Somos bien cuates. Y así nos habla como si ya fuéramos conocidos de hace mucho tiempo. En resumen, Dei Verbum enseña que Dios no solo habla con los hombres, sino que permanece con ellos durante mucho tiempo. Permanece para compartir alegrías y tristezas y dar a la vida su pleno significado que no se podría encontrar en otro lugar. El significado de la vida lo encontramos en Cristo. Y dice, Él comparte alegrías y tristezas. ¿Qué es lo que decimos nosotros a veces cuando estamos tristes? Que Dios nos ha abandonado. Cuando alguien está enfermo decimos, es que Dios lo abandonó. Cuando alguien está sufriendo, decimos, es que Dios lo abandonó. Bueno, no decimos, algunos dicen, ¿no? Dicen, a ver, ¿dónde está Dios? ¿Por qué se está sufriendo? ¿Se acuerdan de aquel que era un evangelizador, hablaba del amor de Dios y del perdón y todo, etcétera, ¿no? Y entonces a un hombre lo condenaron a la horca. Y pues ya estaba ahí colgado aquel hombre, ya estaba a punto de morir. Y luego le preguntan, le cuestionan al predicador, al misionero, a ver, ¿dónde está tu Dios? Dime ahora, ¿dónde está tu Dios? Ve cómo ya van a ahorcar a ese hombre. Dime dónde está tu Dios. Y le señaló. Dice, ahí está colgado. Pero pensamos que Dios es indiferente al sufrimiento humano, sin saber que Dios lleva en sus hombros, en sus brazos, a aquel que sufre. Y no solo lo lleva, sino que está en él. ¿Qué es lo que dice? Vengan benditos de mi Padre, porque estuve enfermo y me asistieron. Señor, ¿cuándo te vimos enfermo y te asistimos? Cuando lo hicieron con uno de ellos, conmigo lo hicieron. Ni siquiera está como afuera, está en nosotros. Y Él permanece con nosotros para compartir alegrías y tristezas. Bueno, entonces lo que vamos encontrando en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática, ¿cómo se llama? Dei Verbum, ¿qué quiere decir? Palabra de Dios. Entonces, Dios se hace cercano a nosotros. En pocas palabras, la revelación tiene como fin principal el compartir la vida de Dios. ¿Para qué Dios mismo se revela? Para compartirnos su vida.
Con su revelación Dios deja claro que quiere encontrarse con el hombre con el único propósito de, ¿qué es lo que decíamos hace un rato? ¿Cuál era el propósito de encontrarse con nosotros? La salvación. Nosotros dijimos, es decir, de hacerlo capaz de una comunión de vida con Él. Entonces, Dios quiere que entremos en comunión con Él. Dios quiere que nos salvemos. Entonces, cuando hablamos de comunión con Dios, hablamos también de salvación. Entonces, el evento de la revelación, dice, se extiende más allá del hablar, incluyendo también el ver, el oír, el tocar, el contemplar, el dar ejemplo, el transmitir, el vivir, todo lo que implique la acción de los gestos que se realizan. Palabra en su globalidad, dice, lo que es decisivo, por tanto, es la necesidad de mantener el sentido de la palabra en su globalidad, como si se quisiera indicar la unidad de la persona en su expresión. Palabra, unidad de la expresión, podría indicar la unidad de la persona en su expresión. Entonces hablamos de persona, hablamos, de palabra, y hablamos de toda la persona de Dios. Ya terminamos, ¿eh? Él es el revelador del Padre, es decir, Jesús. Él es el revelador del Padre y al mismo tiempo su revelación. Esto se realiza no solo mediante su predicación, sino también por medio de los gestos que realiza. Si nosotros miramos a Cristo, Él, en la medida en que nos va hablando, nos va dando a conocer al Padre. ¿Se acuerdan de aquella frase que dice, muéstranos al Padre y eso nos basta? ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Tanto tiempo estoy con ustedes y aún no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús con eso nos habla de que los mismos gestos que Él realiza nos dan a conocer al Padre. No solamente lo que Él nos habla del Padre, sino lo que Él mismo realiza nos muestra al Padre. La sola predicación, en efecto, no es suficiente. Requiere ir acompañada de signos que atestiguen su plena eficacia. Y aquí tenemos el ejemplo de San Juan Bautista, que dice, Él es la voz y Jesús es la palabra. Y nos lo decía pues San Agustín. El hecho fundamental que cambia la historia dándole una orientación diferente es precisamente este. En Jesucristo, Dios habla de manera plena y definitiva a la humanidad. Dios habla a los hombres haciéndose Él mismo hombre y usando el lenguaje humano. Dios habla a los hombres haciéndose Él mismo hombre y utilizando nuestro lenguaje. Y el tercero, el número 3 de este capítulo primero, dice Jesús, el cumplimiento de la revelación. En el principio el verbo era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, que es el pasaje que nosotros escuchamos al inicio. Y es lo que decíamos, ¿no? Dios toma la iniciativa, llama a Abraham, le va hablando al hombre a lo largo de la historia
en esa relación del compromiso de su promesa, de la promesa en torno a una promesa que se ve cumplida en el Evangelio con Cristo, que es la promesa del Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1, que es el pasaje que escuchamos. ¿Vamos bien o nos regresamos? Nos regresamos. Jesús de Nazaret, por lo tanto, plena y realmente palabra de Dios, se somete a la experiencia humana y se convierte en lenguaje de revelación. Solamente está reafirmando todo lo que hemos venido diciendo. Cristo asume nuestra condición humana y se convierte en lenguaje de revelación. Él mismo nos viene a revelar al Padre. Lo voy a pasar pronto porque ya se acabó el tiempo. Su palabra, por tanto, se convierte en el criterio último para acceder al misterio de Dios, y cada uno se juega la propia vida en aceptarla o rechazarla. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio que escuchamos al inicio? Que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Por eso dice, aquí está, cada uno se juega la propia vida en aceptarla o en rechazarla. Cada uno se juega la propia vida en aceptar el misterio de Dios, en aceptar la palabra de Dios o en rechazarla. La referencia al hecho de que Dios, por medio de su logos, es decir, palabra, viene a habitar entre los hombres, solo reafirma la idea de su presencia permanente. Otra vez, el hecho mismo del nacimiento de Dios, la encarnación en la humanidad, reafirma la idea de su presencia permanente. De que Dios está siempre con nosotros, compartiendo ¿qué? Alegrías y tristezas, ¿no? La palabra, con su poder revelador, permanece hasta el final de los tiempos, mostrando siempre el rostro misericordioso del Padre. Y otra vez aquí, ¿cómo es que la misma actitud de Cristo misericordioso nos muestra ese rostro misericordioso del Padre? ¿Y qué es lo que nos dice en el Evangelio según San Lucas? Sean misericordiosos como el Padre. El logos de Juan, es decir, la palabra, no es solamente, es más que una palabra. Es la divina persona que en un determinado momento de la historia de la salvación se hace hombre sin dejar de ser Dios. En la persona misma de Cristo están ambas naturalezas, la humana y la divina. Cuando Jesús contempla la ciudad y llora, ¿cuándo escuchamos ese pasaje? Ayer. Contempla la ciudad de Jerusalén y llora. Le dice, Jerusalén, Jerusalén, si tú supieras lo que puede conducirte a la paz. Entonces decimos, ¿Dios llora o no? ¿Ah? Pues aquí tenemos este pasaje porque en la persona misma de Cristo, Dios llora. Porque Cristo es Dios y hombre al mismo tiempo. Su presencia en medio de nosotros expresa la cercanía de Dios y el ofrecimiento de acoger en nosotros la misma vida divina como condición para una existencia en comunión con el Padre y con los hermanos. ¿Qué es lo que nos va a decir la palabra? Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por eso dice aquí, expresa la cercanía de Dios y el ofrecimiento de acoger en nosotros la misma vida divina. Que cuando nosotros nos bautizamos, recibimos a Dios, nos hacemos templos de Dios.
Cuando nosotros nos acercamos a comulgar, recibimos a Dios y nosotros entramos en la inmensidad de Dios. Y dice como una condición, como una existencia en comunión con una condición para una existencia en comunión con el Padre y con los hermanos. ¿Y de dónde va a venir la comunión con los hermanos? ¿Cuál es el origen de la comunión con los hermanos? La comunión con Dios. En la comunión con Cristo, la unión con Cristo nos va a llevar a la unión con los demás. La comunión con Cristo nos lleva a la comunión con los hermanos. Y dicen, la comunión con el Padre y con los hermanos. Jesús habla directamente el lenguaje de Dios y el de los hombres. Él es al mismo tiempo revelador y revelación. Viendo al cual también se ve al Padre, por lo tanto, Él viendo al cual también se ve al Padre por el hecho mismo de su presencia y por la manifestación que hace de sí mismo con las palabras y con las obras, con los signos y con los milagros, y especialmente con su muerte. Creo que ya no la ven, ¿verdad? ¿Por qué no me dicen? Pues además ya están dormidos. Del verbo número 4, lo van a leer de tarea. Dice, por lo tanto, Él, viendo al cual también se ve al Padre, por el hecho mismo de su presencia y por la manifestación que hace de sí mismo con palabras y las obras, con los signos y con los milagros, especialmente con su muerte y resurrección, y finalmente con el envío del Espíritu de verdad, realiza y completa la revelación. Bueno, eso nos vamos a quedar ahí. Va a ser otra pregunta de examen. ¿Cómo Jesús realiza y completa la revelación? Del verbo 4. Dice, no es en absoluto presuntuoso afirmar que después de Jesucristo ninguna otra revelación podría agregar o quitar nada a lo que Él ha revelado. ¿Por qué quise subrayar también esta parte? Porque si nosotros encontramos a alguien que dice que tiene revelaciones, pero nos muestra algo contrario a lo que Jesús nos presenta en su palabra, entonces no es una revelación auténtica. Toda revelación va en torno a la revelación de Cristo. Si ya cambia, no es una auténtica revelación. Es que a mí se me presentó y me dijo que... Mucho cuidado con eso. Hay revelaciones, las revelaciones privadas tienen que ser también verificadas. Hay que tener mucho cuidado porque todos tenemos esa gracia de poder contemplar a Dios, de poder hablar con la Virgen María. ¿Sí se acuerdan del Padre Pío? Cuando su médico estaban ahí con él y de repente él se pone a hablar con la Virgen y su médico que estaba ahí pues lo escuchó y pues cuando él le dijo que hablaba con la Virgen, le dijo, ¿qué? ¿Tú no hablas con la Virgen? Dice, tú también has de hablar con la Virgen. Y él le dijo, no, yo no hablo. Dice, sí, nada más que eres como sencillo, ¿no? Por eso me quieres decir. Pero ¿qué es lo que decía el Padre Pío? Él decía que todos hablaban, así como que todos tenemos esa gracia de hablar con la Virgen, ¿no? Él se le hacía algo muy normal. Él se le hacía algo muy normal hablar con la Santísima Virgen. Pero nosotros, ¿por qué
no se nos hace normal hablar con la Virgen. Y entonces nosotros le hablamos a la Virgen, pero como que no decimos que la Virgen nos habla. Y a veces hasta cuando alguien está como que pajareando, decimos que le está hablando la Virgen, ¿no? Porque anda por allá así. Si nosotros nos diéramos cuenta que en realidad eso es lo que pasa, nosotros hablamos y ella nos habla, pero pues sabes que a veces también creemos tan poco y a veces hablamos tan poco con la Virgen que a veces no creemos tanto. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado con esos diálogos, porque si no se clarifican y si van en contra de lo que Cristo mismo nos revela, entonces no son revelaciones auténticas. Por eso lo subrayé aquí al último. Bueno, pues yo les agradezco su presencia, damos gracias a Dios, poniéndonos bajo la protección de la Santísima Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las benditas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pues una disculpa que ahora no los dejé ni respirar. Como se dan cuenta, pues vamos cambiando un poquito la dinámica cada vez. Pero que espero que esto poquito que vamos aprendiendo, pues también nos ayude, no solo en el conocimiento intelectual, sino también en llevar a la práctica y que transforme nuestra vida.